Bienvenida a Onda SEO. Soy Nay, mentora experta en negocios digitales, y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo, que no se conforman y quieren más, porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de 6 cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, a hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor, y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola a todas, bienvenidas a otro episodio de Onda SEO. Bueno, hoy vengo con un tema que para mí es imprescindible cuando nos planteamos una visión de crecimiento ambiciosa. Lo mencioné en el primer episodio como una de las responsabilidades clave que deberíamos asumir como SEO, y es el trabajo interno que tenemos que hacer sí o sí para convertirnos en esa persona que hoy todavía no somos, para conseguir eso que hoy todavía no tenemos. Por eso en este episodio voy a abrazar la vulnerabilidad y les voy a compartir algo más personal. Les voy a compartir esas creencias que más me estaban frenando a mí de crecer y animarme a escalar en grande. Las que ya me conocen saben que soy bastante fanática de trabajar con coaches. Creo profundamente que cuando queremos conseguir algo más grande es clave apalancarnos en otras personas que nos ayuden a ver lo que no vemos de nosotras mismas o trabajar esas cosas que más nos cuestan. Esas barreras que no tienen tanto que ver con saber o no de marketing, tener o no un plan de negocio, ponernos o no objetivos, sino todo lo que pasa debajo de la superficie, que muchas veces es lo que más nos puede frenar. Porque podemos decir que queremos crecer exponencialmente con nuestro negocio, pero si en lo más profundo de nuestro ser tenemos la creencia que más crecimiento es igual a más complejidad, nos vamos a inventar 1000 maneras de no crecer, porque no queremos más complejidad. O si decimos que queremos quintuplicar la facturación de nuestro negocio, pero la creencia más arraigada que traemos de nuestra familia es que la gente cambia cuando tiene mucho dinero, vamos a encontrar la forma de sabotear ese dinero, porque en el fondo vamos a estar actuando con ese miedo a que el dinero nos cambie de forma negativa. Son creencias, nada de eso es verdad en absoluto, pero si no las hacemos conscientes y las cambiamos por otras que nos potencien en lugar de limitarnos, van a estar ahí siempre dirigiendo las decisiones que tomemos. Por eso yo este año, cuando me animé a armar una visión mucho más ambiciosa y mucho más desafiante, me di cuenta que sí o sí iba a tener que trabajar en estas barreras. Que si no trabajaba eso no importaba que tuviese el mejor plan del mundo, porque igual no iba a funcionar. Así que en este momento estoy trabajando con 2 coaches, con una coach de vida y también con una healer, donde vamos a niveles como más profundos, más subconscientes, con meditaciones, visualizaciones y diferentes herramientas que justamente lo que apuntan es a salir de la cabeza para ir a todo eso que está abajo, más oculto. Así que hoy lo que les quiero compartir son 3 creencias que más me estaban frenando, las 3 que más me estaban limitando, por si se ven reflejadas en alguna o les dispara otras que quizás las estén frenando ahora a ustedes. Todas tenemos siempre ahí y van a seguir apareciendo. Y cuanto más nos animemos a pensar en grande, más van a aparecer. Acá lo importante es mirarlas a la cara y trabajarlas. No tenemos ningún problema por tener una de estas creencias, o no es que, solo esto me pasa a mí. No, todas lo tenemos. Así que por eso se las quiero compartir, por si les sirve a ustedes en su propio camino hacia su visión. Así que empecemos con la primera de todas esas creencias. La primera que tuve que superar fue la de sentir culpa por querer más.
No sé si a alguna le pase esto también, pero yo por bastante tiempo sentí que tenía como algún tipo de problema de inconformismo crónico y me sentía culpable por querer seguir creciendo y plantearme todo el tiempo nuevos objetivos cuando ya tenía muchísimo por lo que estar agradecida. La creencia que tenía detrás era que ser ambiciosa me convertía de alguna manera en desagradecida, que si quería más era porque no estaba contenta con lo que tenía ahora. Y sentía culpa porque ya tenía un montón. Entonces ahí aparecía ese conflicto interno donde toda una parte de mi cuerpo tiraba para un lado, tenía ese fuego interno de querer más, y la otra tiraba para el otro lado porque no quería ser desagradecida. Y hubo un libro que me ayudó muchísimo a darme cuenta que no tenía que ser un O y que podía ser un I. Puedo estar agradecidísima por lo que tengo y al mismo tiempo querer más, que una cosa no quita la otra. El libro se llama Código de una mente extraordinaria. Se los voy a dejar en los links con todos los recursos abajo en mi blog por si lo quieren leer. Y algo que me ayudó a ver ese libro, que fue hace unos 2 o 3 años más o menos, es que estaba viviendo sí con demasiada ansiedad. La ansiedad era la emoción que predominaba mi día a día. Me iba a dormir ansiosa con todo lo que tenía pendiente por hacer, como que la cabeza no me paraba un segundo, justamente porque estaba demasiado en el futuro, pensando en todo eso que quería lograr con mi negocio, en todo eso que quería crecer, y esa energía no me estaba permitiendo disfrutar plenamente el presente. No estaba tranquila, estaba todo el tiempo acelerada. El libro para mí fue un clic que me hizo ver esto y me dio herramientas bien concretas y prácticas para practicar justamente mucho más el agradecimiento y lograr integrar las dos cosas: el disfrute del presente con la ambición del futuro y de seguir creciendo y de querer más. Y les juro que me cambió completamente la energía. Hoy no siento más esa ansiedad que sentía antes, esa necesidad de hacer todo lo máximo posible en cada día, tachar 1.000 millones de pendientes, avanzar rápido, hacer. No, hoy por suerte siento una tranquilidad que no sentía antes, y lo loco o lo mágico es que tengo una ambición mucho más grande de la que tenía antes. Por eso, para mí, esta herramienta que puede parecer simple, como leer un libro, pero a mí me pasó muchas veces que hay libros que realmente me hacen clic, que me cambian completamente y me desarticulan una creencia, porque empecé a estar mucho más agradecida y presente, aceptando mi ambición como algo totalmente positivo, en lugar de verlo como un problema crónico de inconformismo, y eso me destrabó todo otro nivel de crecimiento. Porque cuando dejé de sentir culpa por querer más y ansiedad por quererlo ya ahora todo junto, me animé a pensar mucho más en grande, con la tranquilidad de recorrer y disfrutar el camino y confiar mucho más en el proceso. Pero, por supuesto, como la vida es así de divertida, y cuando destrabamos una barrera o una creencia, aparece la otra. Una vez que acepté esa ambición, una vez que me animé a declarar en voz alta objetivos mucho más grandes, apareció la segunda creencia. Y esa creencia era que si mi negocio crecía demasiado, iba a ser todo mucho más complejo y por lo tanto yo iba a terminar trabajando más horas. ¿Vieron cuando dicen que existe el miedo al éxito? Bueno, yo siempre pensaba, ¿están locos? ¿Quién le va a tener miedo a que le vaya bien? Lo que no terminaba de entender era lo que significaba realmente la frase, y que muchas veces ese miedo no es consciente, no es que le tenemos miedo a que nos vaya bien, pero sí le tenemos miedo a lo que creemos que implica ese éxito y crecimiento. En mi cabeza eso implicaba más trabajo. Y de nuevo entonces se me generaba una contradicción interna, porque por un lado quería crecer y quería facturar más, pero por otro lado no quería trabajar más. Había elegido emprender para tener una vida más libre, más flexible, y de pronto sentía que si seguía creciendo cada vez me iba a alejar más de eso. La idea de crecer la tenía directamente asociada a más dolores de cabeza, más complejidades y más horas de trabajo. Y creo que muchas veces esta barrera aparece, yo la veo de diferentes formas, cuando lo que hacemos es proyectar que crecer va a significar más cantidad de lo que hoy estamos haciendo o sintiendo.
Entonces, si por ejemplo hoy sentís que tu negocio está desordenado y que estás manejando todo con un poco de caos, cuando te plantees crecer probablemente te surja la barrera de pensar que más crecimiento va a ser más caos. O sea que se va a amplificar lo que hoy ya estás viviendo. Y esto es algo que escucho muchísimo. Y para serle sincera, a mí nunca nunca me pasó este miedo del caos, porque nunca sentí caos en mi negocio. Entonces no era esa la relación lineal que hacía. Como les conté en el episodio estreno, desde que empecé yo tuve clarísimo que quería escalar con programas online. Entonces los primeros años de mi negocio me enfoqué muchísimo en armar bases sólidas para poder lograr eso. Y lo fui haciendo muy paso a paso, sin sentir complejidad, porque sabía que estaba creciendo de forma ordenada y con un norte muy claro. Pero a mí sí me aparecía este miedo a crecer asociado a trabajar más. No lo tenía asociado al caos, pero sí lo tenía asociado a trabajar más. Cada una lo va a tener asociado a lo que hoy sienta. Y esa era la proyección lineal que yo estaba haciendo, porque en ese momento le dedicaba casi todas las horas del día a mi negocio, con lo cual no entendía en qué momento iba a poder hacer más cosas para crecer. El problema es que estaba mirando la situación desde una de las creencias que creo que más fuertes tenemos como sociedad, como cultura, que es la del esfuerzo y sacrificio. La creencia que para lograr más tenemos que poner más, como si fuese un intercambio lineal de tiempo por dinero. Pero nuestro negocio no tiene por qué ser así y la verdad es que es todo lo contrario. Yo hoy estoy trabajando literalmente la mitad de tiempo que trabajaba antes. Pero el gran cambio de mentalidad que tuve que hacer fue el de dejar de asociar crecer con más horas, sino con aprender a trabajar mejor. Cambiar ese más por mejor fue lo que me hizo desarticular este miedo. Y cuando me di cuenta de eso me puse a pensar, bueno, ¿qué significaría en mi negocio ese mejor? Y se resumía a dos cosas: delegar mucho más y armar procesos más robustos para que otras personas puedan hacer lo que en ese momento estaba haciendo yo sola. Porque muchas veces, o a mí lo que me pasaba es que cuando lo hacemos nosotras, bueno, lo vamos haciendo, ya sabemos cómo se hace, lo hacemos hace tanto tiempo que lo seguimos haciendo, y cuando eso queremos dejar de hacerlo nosotras y que lo empiece a hacer otra persona, se vuelve mucho más clave que haya procesos claros para que justamente todo no dependa de nosotras, de lo que tenemos en la cabeza o de cómo lo venimos haciendo, y que otra persona lo pueda hacer. Y ahí, de nuevo, a mí se me desarticuló esta creencia de que más crecimiento era igual a más trabajo, porque de repente me di cuenta que no, que había muchas otras formas de crecer trabajando mejor y no necesariamente trabajando más. Pero ahí me apareció la tercera creencia, que en mi caso fue la más fuerte y en la que más ayuda necesité para ver qué era todo lo que había detrás y debajo de eso que estaba pensando. Una vez que decidí que la forma de crecer era delegando más, me apareció así como de la nada una frase que no paraba de repetir, que era: es muy difícil encontrar gente buena que quiera trabajar para otros. Esa fue mi tercer creencia totalmente limitante. Y acá me acuerdo que mi marido, cuando me escuchó decir esa frase tan poco feliz, me preguntó muy casualmente: ¿vos creés que yo soy bueno trabajando? Y mi respuesta con cara de obvio, ¿qué me estás preguntando? Sos muy bueno. Bueno, me dijo: yo trabajo hace 16 años para una empresa. ¿Cómo es eso que la gente buena no quiere trabajar para otros? Qué molesto. Mi marido es muy molesto cuando me hace esas cosas. No, mentira. Pero lo mágico de las creencias es eso, que un solo contraejemplo te pone en evidencia que lo que estás diciendo no es verdad, es una creencia. Así que ahí tuve que animarme a decir la frase que realmente estaba pensando, que era: va a ser muy difícil encontrar gente buena que quiera trabajar conmigo, con mi empresa. El miedo no era que no haya gente talentosa disponible, el miedo real que me estaba frenando era que esa gente talentosa no iba a querer trabajar conmigo. Y esta creencia fue dura de aceptar, fue la que más dolió. Así que fui a mi coach y se la compartí para que me ayude a ver qué había detrás.
Casi siempre las creencias surgen de otras más grandes, que generalmente son más o menos las que todas tenemos en común de una u otra manera. Y en este caso, el miedo que me estaba surgiendo no era que no haya gente buena, disponible y con ganas de trabajar, sino que yo no iba a ser suficientemente buena para ellas. Que mi empresa no iba a ser suficiente, que no tenía nada de valor para ofrecerles en comparación a lo que podían conseguir en otras empresas más grandes y que yo no iba a ser buena líder. Tenía ese miedo total a no ser buena líder. Y acá para mí fue clave trabajarlo con alguien, porque como era una creencia que tenía que ver con mi valor, era demasiado profunda para desarticularla con un libro o tratar de trabajarla sola. Me quedaba enroscada eternamente en la cabeza. Es que no soy buena líder, es que no voy a ser buena líder, es que no tengo tanta experiencia manejando equipo, es que la última vez que manejé equipo fue hace un montón de años cuando trabajaba en relación de dependencia, es que no tengo mucho para ofrecerles, es que van a preferir trabajar en una empresa más grande, que tenga más beneficios, bla, 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 un montón de todas esas frases que me aparecían en la cabeza. Entonces, el trabajo que hicimos fue el de empezar a bajar a concreto qué significaba exactamente cada una de esas cosas que estaba diciendo. ¿Qué era para mí ser buena líder? ¿Qué era todo lo que sí tenía para ofrecer en mi negocio como lugar de trabajo? ¿Qué era exactamente lo que estaba buscando en otra persona? ¿Qué tipo de personas, qué cualidades quería en esas personas que quería sumar a mi equipo? Salir del enrosque mental y bajar las cosas a concreto. Armar una descripción detallada del rol, hacer una lista de cualidades y habilidades que para mí tiene una buena líder y contrastarla con mis habilidades y cualidades para darme cuenta que muchísimas ya las tenía y las que no era solo cuestión de aprenderlas. No es que era o no era como algo fijo y entonces no se puede trabajar. Hacer el ejercicio de escribir cómo quiero que sea mi empresa como lugar de trabajo para buscar personas que valoren eso. Si para alguien, por ejemplo, es fundamental ir a una oficina y trabajar cara a cara con un montón de personas, bueno, mi empresa no es el lugar ideal porque todo es remoto. Pero si alguien está buscando flexibilidad para trabajar desde donde quiere, libertad para manejar sus horarios como mejor le funcione, entonces sí, y eso sí era algo que yo tenía para ofrecer. Bajar las cosas a concreto y no quedarme dando vueltas en círculo en la cabeza. Y se los comparto porque sé que muchas veces caemos acá, en la tentación de soltar una frase así a la ligera sin hacer el trabajo. Con este tema de delegar escucho muchísimas frases como es que cuesta mucho que otra persona tenga el compromiso que tengo yo, es que cuesta mucho encontrar gente que trabaje bien y sea responsable, es que cuesta mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando les devuelvo preguntas como ¿hiciste una descripción del rol que estás buscando? ¿Hiciste la tarea de sentarte y escribirlo y bajarlo y sacarlo de tu cabeza? ¿Hiciste un proceso de selección para comparar opciones? ¿Entrenaste a la persona y definieron juntas cómo va a ser el proceso de trabajo? ¿Cuáles son las expectativas? Casi siempre la respuesta es no, no y no. Nos quedamos en la cabeza y hasta que no hagamos el trabajo no vamos a poder desarticular estas creencias. Yo hoy estoy trabajando con mujeres mega comprometidas, con súper linda energía, gracias a las cuales justamente, como les dije antes, hoy estoy trabajando la mitad de tiempo de lo que trabajaba antes en mi negocio. Y les juro que soy feliz de haberme animado a meterme en lo más profundo de esta creencia, que fue la que más me costó, para aceptar que el miedo real y sincero era el de no ser suficiente yo. Porque una vez que lo acepté, lo vi y lo pude trabajar. Por eso para mí es muy, muy poderoso escuchar las frases que nos surgen en la cabeza casi automáticamente cuando nos ponemos objetivos ambiciosos. Si haces, por ejemplo, el ejercicio que compartí en el episodio anterior de armar tu visión de crecimiento, te invito a que escuches con mucha atención cuáles son todos los sí, pero que te aparecen. Porque en esos pero están las barreras, los miedos, las creencias que vas a tener que trabajar para conseguir eso que querés.
ese trabajo interno que vas a tener que hacer sí o sí para convertirte en la persona que tu visión necesita. Así que espero que mis ejemplos les sirvan para indagar en sus propias creencias, para prestar atención a esas frases que muchas veces surgen en modo automático y si no nos paramos a cuestionarlas van a ser el freno oculto que va a estar tirando siempre para el otro lado. Algunas cuestan más, algunas son más duras de asumir en voz alta, algunas nos llevan a lugares que duelen o nos enfrentan con cosas más profundas a resolver, pero no mirarlas no las va a hacer desaparecer, todo lo contrario. Yo creo que esto es justamente lo más lindo de ser ambiciosas, que cada salto de crecimiento que queramos dar con nuestro negocio va a implicar sí o sí un salto de crecimiento como personas. Y en el camino hacia nuestra visión nos vamos a ir convirtiendo en una mejor versión de nosotras mismas. Así que creo que vale demasiado la pena trabajarlas. Por supuesto, estas 3 creencias que les compartí no fueron las únicas, ni por casualidad, no son todas las que tuve, sigo teniendo y van a seguir apareciendo nuevas y más, pero ahora ya tengo claro que esa es la gracia de este camino, trabajar en nosotras mismas. Así que ya les iré compartiendo otras a medida que me vayan surgiendo, pero hoy quería compartirles estas 3 que fueron las que más me frenaron a animarme a dar el siguiente salto de crecimiento y pensar mucho más en grande mi visión y mi negocio para que ojalá les sirvan para mirar y trabajar las suyas propias. Así que espero que les haya gustado este episodio que fue un poquito más interno. Y como siempre me encantaría que me dejen su reseña, sus comentarios y estrellitas en Apple Podcast, así me entero qué les pareció este episodio y si les gusta que hable de estos temas un poco más de mentalidad, de creencias, de barreras y mi propia experiencia, si les sirve o no este tipo de contenido que les vaya compartiendo. Y las espero de nuevo la semana que viene con un nuevo episodio para seguir acá trabajando juntas. Hasta la semana que viene.